Buenos días, amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Valdés de Mancroco el Valiente. Y bueno, en este video les traigo otro tema sobre el síndrome de Asperger y el autismo. El tema que quiero hablar hoy es, digamos, por qué a nosotros los Aspis, autistas, nos cuesta entender el mundo, ¿sí? ¿Por qué vemos el mundo diferente, ¿sí? Eh, Sencillamente, en concretas sería ¿por qué un autista o un Asperger ve el mundo diferente? Bueno, la respuesta a esto es que eh, nosotros pues nacemos diferente, nacemos con esta condición desde pequeños, ¿sí? Y es una condición para toda la vida. O sea que nacemos con ella, vivimos con ella y moriremos con ella también. Como ya he dicho en algún video anterior y se han dicho en otros videos, que esta condición no es una enfermedad, no es una patología grave, solo es una condición neurobiológica del desarrollo, ¿sí? Ni siquiera trastorno es, ¿sí? Entonces, es algo con lo que tenemos que lidiar día a día en nuestra vida diaria. Eh, y bueno, entonces, por el mero hecho de nacer con esta condición, pues obvio es que vemos el mundo diferente, ¿sí? No entendemos muchas cosas, ¿sí? Por eso no entendemos las reglas sociales, no entendemos las chistes, las ironías o sarcasmos, no entendemos cómo es el comportamiento de ciertas personas que para nosotros es difícil descifrar en nuestra mente, comportamientos raros, ¿sí? O emociones así muy fuertes como el por qué se enojan las personas tan fácil, el por qué eh, son tan ignorantes o simplemente pues que no conocen de ciertas condiciones, hablando pues del autismo y del Asperger, porque pues porque sufren la humanidad, porque sufre la gente buena, porque la gente inocente y que es buena es la que más sufre en esta vida, o porque la vida es tan injusta con ellos, porque Dios permite el sufrimiento, porque tenemos que morir, y así un poco de cuestiones más, así como esas, un poco de preguntas. Bueno, esa es nuestra mente no está desarrollada al 100%. Bueno, para ser realista, eh, el cerebro humano no está desarrollado al 100%, sí, tiene una capacidad cerebral mínimo al 10% y máximo al 20%, sí. Hay algunas personas que tienen esa capacidad al 20% y serían los superdotados o los superintelectuales, por así decirlo. También algunos autistas que son de alto rendimiento, de alto funcionamiento. Eh, no existe un ser humano que sobrepase ese nivel de capacidad intelectual. No, nunca lo había visto y creo que no existe, ¿cierto? Eh, entonces, diría, o sea, yo no estoy seguro qué nivel seríamos los autistas, pero creo que sería entre 10 y un 12% como tal de capacidad intelectual. Entonces nosotros somos inteligentes, sí, nosotros somos a veces flexibles, a veces inflexibles. Somos muy racionales, súper lógicos, súper críticos, súper analíticos de las personas y de las cosas. Eh, pero hay ciertas cosas que no entendemos, 100%, sí, que ya mencioné por los cuestionamientos que más surgen. Por ejemplo, a mí antes me costaba entender por qué, hablando de Dios, por qué Dios si es un ser tan bueno, si es un ser supremo que es bondadoso, todo amoroso y todo generoso, ¿por qué permite que la humanidad sufra mucho? ¿Por qué la gente buena e inocente
y, y falta de malicia tiene que sufrir más, si tiene que pasarle cosas malas, más que a los malos. ¿Y por qué a los malvados y a los impíos son los que les va bien y gozan? Yo no entendía esa parte y me cuestionaba mucho y le preguntaba a mi mamá, a mi papá, a la iglesia en la que yo voy también le preguntaba. Buscaba la Biblia porque yo también soy admirador o devoto de la Biblia y he leído y he buscado respuestas, ¿sí? Entonces, bueno, en la Biblia obviamente aparecen respuestas, obviamente. Pero no me quedaba como que con esa satisfacción, o sea, no, para mí no era suficiente que la Biblia pues me diera la respuesta respecto al sufrimiento. Yo tenía que investigar más, obviamente porque se había vuelto en un interés restringido mío, obsesivo. Entonces yo me obsesioné con eso y me fui para el internet y buscaba en Google por qué se sufre tanto en esta vida. Entonces ahí aparecieron varias opciones, varias páginas. Entonces yo buscaba, las miraba y copiaba las que eran más interesantes. También veía hartos videos de YouTube sobre esa misma temática. Y, y bueno, he visto muchos libros. Porque pues yo lo que pensaba era si Dios era el responsable o el culpable pues de ciertos sufrimientos. Y ya hoy en día, a esta edad que tengo, a mis 21 años, me queda claro de que Dios no es el culpable ni el responsable del sufrimiento humano, sino que el mismo responsable y autor del sufrimiento es el hombre, o sea que somos nosotros los seres humanos, porque pues nos hemos alejado de Dios, sí, somos muy soberbios, muy orgullosos, muy prepotentes y queremos hacer nuestra propia historia, queremos endiosarnos, sí, ser dioses de nuestra vida. Y, y por eso, pues, por ese acto, pues, de consecuencia tenemos el sufrimiento o los sufrimientos, ¿sí? Tales como son la enfermedad, la crisis económica, la falta de empleo, el mal, el sufrir de discusiones o de discordias con la pareja, con los hijos, con los papás, la división familiar, el rechazo, la discriminación, la indiferencia de la sociedad, en fin, un poco de sufrimientos, ¿sí? Solo que Dios los permite, Dios los permite, pero no es el responsable de ellos, ¿sí? Para que tengan eso en claro. Ese es un ejemplo de una obsesión mía, un ejemplo de un interés restringido mío, que no entendía. Ahora, otra cuestión que quiero meter aquí es el por qué Dios es invisible, que quisiera pues tratar en este momento, ¿sí? Yo me preguntaba, bueno, si Dios existe, ¿por qué es invisible? Bueno, yo siempre he creído que Dios existe. Si yo nunca he dudado de su existencia, nunca lo he negado, sí, porque pues yo soy católico, siempre he ido a la iglesia desde pequeño, desde que tengo memoria. Mis papás pues me han transmitido la fe y me han llevado a la iglesia a mí y a mis hermanos desde muy pequeños y he recibido mucha palabra, he recibido bastante palabra, pero en ninguna parte a la que iba encontraba la respuesta del por qué Dios es invisible. Entonces yo mismo tuve que averiguarlo en la Biblia y también en internet. Porque hoy en día, como el internet ya se publican muchas cosas de todos los temas, sí, se publican varias páginas, blogs, videos en YouTube, canales, en fin, un poco de cosas. Entonces hay muchas cosas sobre temas de la teología,
y cosas relacionadas a la iglesia. Entonces yo aprovechaba más el internet que la Biblia. Yo me metía más en YouTube a averiguar videos sobre por qué Dios es invisible, por qué nosotros no lo podemos ver físicamente. Y según lo que yo he investigado, aparece esto, que Dios es invisible porque no tiene cuerpo físico, o sea, Él no está hecho de materia, es un ser incorpóreo, inmaterial, ¿sí? O sea que Él es espíritu, ¿sí? Asimismo lo dijo Jesús en San Mateo 4:24 cuando le dijo a una mujer que estaba ya en el altar, como que lavándose los pies y estaba orándole a Dios en un templo sagrado. Iba caminando Jesús por ahí y encontró a esa mujer. Entonces Jesús le dijo: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ese es el pequeño fragmento del versículo 24, ¿sí? Capítulo 4, 24 del Evangelio de San Juan. Entonces ahí explica, en ese pedacito de Dios es espíritu, explica fundamental y completamente el por qué Dios es invisible. O sea, Dios es inmaterial, es incorpóreo, es invisible, es inmortal, es eterno, es supratemporal y supraespacial. Esos 7 atributos divinos ya los explicaré. Los 2 primeros, inmaterial e incorpóreo, están relacionados al ser espiritual, o será la esencia natural de Dios, la esencia misma de Dios, que es ser espíritu. El invisible pues ya es relacionado a esas dos. Ahora, inmortal y eterno son sinónimos. Por el mero hecho de Dios ser espíritu, es por eso inmortal, eterno, perenne, imperecedero, perpetuo, infinito, como ustedes lo quieran decir. En fin, es eterno. Nunca muere, no puede morir. Es imposible que un espíritu muera. ¿Sí? Bueno. Y los otros dos, supratemporal y supraespacial, se explican de esta manera. Que Dios está más allá del tiempo, más allá del espacio-tiempo. Él está más allá de las 3 magnitudes físicas que son el espacio, el tiempo y la materia. Entonces, esas 3 dimensiones a él no lo limitan, sino que él las trasciende. Trasciende quiere ir más allá, quiere ir más fuera de los límites. Eso es trascendencia o trascender. Entonces, si Dios pues fuera visto por los seres humanos, si fuera visto por los hombres, por los animales, o sea que se haría visible, que quiere decir algo, que tanto el tiempo, el espacio y la materia lo limitarían si él fuera visto, ¿sí? Y hay otro atributo divino respecto a su naturaleza divina, que dice que Dios es inmutable. Inmutable viene de la palabra pues cambiar o mudarse, de mudarse, ¿sí? O sea que Dios no se muda. Dios no se pasa de un lugar a otro. Dios siempre está en un mismo lugar, ¿sí? Solo que actúa en diferentes partes. O sea, me hago entender. Dios está en un mismo lugar siempre en el cielo, ¿sí? En el tercer cielo, que es el hábitat
natural y propio de Dios en la vida eterna, ¿sí? Está siempre, pero actúa en diferentes lugares, está en todas partes, ¿sí? Siempre nos han dicho, siempre hemos escuchado que Él es omnipresente, que está en todos lugares. Entonces nosotros podríamos pensar o imaginar en nuestra mente limitada, en nuestra mente finita, que, que Dios, entonces, como está en todas partes, entonces que se mueve de un lugar a otro, pero no es verdad. O sea, Dios está en un mismo lugar, está sentado. Bueno, sentado no, porque Él es espíritu, un espíritu no se sienta. Digamos que Él está flotando, por así decirlo. En el cielo está flotando, porque un espíritu no se para, un espíritu no se sienta y un espíritu no se acuesta, solamente que flota. Y un espíritu no camina, obviamente. Entonces, para ser más claro, Dios está en un mismo lugar, pero actúa en diferentes lugares. Por eso, por el mero hecho de actuar en diferentes lugares, se explica que Él está en todas partes. Esa es una razón. Lo que ahora la segunda es el término inmutable, pues quiere decir Dios no se muda, Dios no se pasa y Dios no cambia. Esa de las tres definiciones, la última es la más importante y la más adecuada, de que Dios no cambia. Quiere decir que Dios siempre es el mismo, Dios tiene la misma esencia siempre. Toda la eternidad es el mismo, ¿sí? Por eso Él siempre es amoroso, Él siempre es misericordioso y Él siempre es bondadoso, ¿sí? Y no puede cambiar ninguna de sus características, ninguno de sus atributos lo pueden cambiar, ¿no? Él siempre será el mismo. Por eso, para no decir incambiable, se lo describe mejor con el término inmutable. Entonces, me devuelvo al ejemplo que di ahorita, ¿sí? De que Dios, pues, de que qué pasaría si Dios, pues, fuera visto por nosotros los humanos y fuera, pues, limitado por los tiempos. Propongo este ejemplo. Si Dios fuera limitado por el tiempo, espacio y la materia, entonces ya no sería inmutable. Ya se contraería ese atributo o característica de él. Entonces ya no sería inmutable, sino mutable. O sea que se cambia. ¿Sí? Porque su esencia, o sea, su naturaleza divina, es más allá de esas tres dimensiones, ¿sí? Del espacio, tiempo y la materia. Entonces, por eso es que es invisible. Por eso es que es invisible. Entonces, a Dios, pues, Dios como es de naturaleza espiritual, porque la dimensión de Él es espiritual, la dimensión espiritual está fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Está más allá de lo físico, porque todo lo físico, todo lo que es visible a nuestros ojos es material, está compuesto de materia, está conformado y diseñado de materia. Todo el universo es materia, ¿sí? Todo el espacio cuántico o el universo cuántico es materia. Y la materia no limita a Dios, ¿sí? Dios sobrepasa la materia, la trasciende, la extralimita. Por esa razón es que Dios es invisible. ¿Sí? Dios existe, pero es invisible. Ahora espero que con esta explicación pues espero haberme entendido bien claro.
Mientras estemos aquí en la tierra, entonces nunca veremos físicamente a Dios con nuestros ojos. Solamente lo veremos cuando pues ya muramos, ya nos vayamos de este mundo y pasemos a la otra vida, ¿sí? Ya lleguemos al cielo y ahí ya podremos ver a Dios pues física o espiritualmente. Bueno, para ser más claro, lo veremos físicamente en espíritu, ¿sí? Lo veremos ya sin, sin muchas representaciones, sin muchas figuras, ni símbolos, ni antropomorfismo, nada de eso, sino con, con su gloria completa lo veremos, tal como es Dios. Pero aquí en la tierra no lo podremos ver, es imposible. Pero lo podemos sentir, lo podemos percibir, lo podemos sentir con todo lo creado, sí, lo podemos ver invisiblemente. O sea, podemos ver cómo se manifiesta Dios. No podemos verlo como es su naturaleza divina, como es su, tal como Él es en su gloria completa, pero lo podemos ver en todo lo creado, o sea, en toda la creación, en las personas, en los animales, en los lugares, en las religiones, en la iglesia, lo podemos ver mediante una persona, lo podemos ver y mediante un acontecimiento lo podemos ver, porque así se manifiesta Dios, esa es su naturaleza. Espero entonces que con este video ya se hayan aclarado estas cuestiones raras que tenemos los Asperger, o que bueno, que yo tuve como Asperger de no entender el mundo, y para que pues otros Asperger de autistas pues lo entiendan. Eso sería todo por hoy, nos vemos pues en otro video. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones en la opción de todas o en la opción de las más destacadas, y compartir también el video que más les gusta. No tienen que compartirlos todos, solo el que más les inspira confianza y el que más les gustaría dar a conocer. Recuerden seguirme también en mis redes sociales. Yo uso más Facebook, parezco como Rey Sebastián Valdés. Pues tendría Instagram, pero Instagram no lo manejo mucho. Es Sebas-Valdés 4, así. Y nos vemos en otro video. Chao.